Haciendo su segunda presentación en el invernadero, retomamos la filmografía del gran Kiyoshi Kurosawa, un maestro del terror asiático. Hoy vamos a estar hablando de Sakebi o Retribution, un thriller que toma lo mejor del cine noir con los detectives y misterios para fusionarlo con el J-horror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Ale, ¿existirá un lugar en el multiverso donde haya una película mala de Kiyoshi? Yo creo que no. De hecho, ayer subí el post, que yo vi más películas que vos, pero me había olvidado que Tokyo Sonata, que lo vimos juntos. Tío, la filmografía es extensísima. Sí. No, yo vi muchas, pero vos viste muchas más. Sí, no, creo que debo haber visto 8, pero además es un director muy prolífico. Tiene también películas como directo a televisión o inclusive capítulos. Creo que inclusive además filmó un capítulo de esta, la de ¿cómo era la de Amazon? Modern Love. Hay una Modern Love Tokyo, porque también es medio como a pedido, ¿no? Es un gran director, pero yo creo que no hay una mala película de él. No, porque de lo que vimos y maneja muchos estilos, por nada yo la mayoría de las que vi se mantienen en el estilo así más sobrio, sin humor, muy serias. Esta en realidad, bueno, sin ser un director serio. No, pero esta película es la hija de dos películas previas, que bueno, hay una que no la viste, pero que es Cure, 1997, que sale prácticamente como una respuesta solo por la fecha a Seven de Fincher, que le vamos a tener que dedicar un capítulo a Cure porque también es un clásico. Sí, y tiene, de hecho, es el mismo personaje, el detective es el mismo actor, no es el mismo personaje, pero es el mismo actor, que está en varias de sus películas. Y Doppelganger, que es otra que quiero ver también. Y Cairo, o sea, es un hijo de esas dos, porque tiene la parte de procedural de Cure, porque lo que pasa en Cure no te voy a decir mucho, pero empiezan a haber asesinatos de personas que cometen asesinatos que no eran asesinas y que no entienden por qué mataron. Y bueno, y la parte más existencialista y de introspección humana que tiene Cairo, ¿no? O Pulse. Acá están las dos cosas. Entonces es como la alquimia entre esas dos películas. Que Pulse después le dedicamos un capítulo, una película que nos encantó y ahí lo descubrimos, ¿no? No sé si vos ya habías visto algo antes de Cure, él, pero ahí empezamos a ver, después vimos juntos Tokyo Sonata, que nos encantó, pero ya es un drama familiar que te pinta exactamente cómo es la sociedad japonesa, ¿no? De sus problemas, y acá en todas las películas igual deja trascender, ¿no? Cuestiones que ahora se ve mucho lo que es la crisis, la que está sumergida Japón. Todo el mundo está en crisis prácticamente, pero bueno, tiene unas particularidades muy propias del contexto japonés y de su cultura que lo llevó a acabar su propia crisis. Pero bueno, aunque Pulse fue Cure es la más popular, pero Pulse fue la que después se hizo el remake norteamericano, lo hace Wes Anderson, que sí. no es muy bueno, pero yo lo vi resumido, ¿no? No me quise eso que la adoramos a Kristen Bell, ¿no? La de The Good Place, y también actuó en Heroes. Pero nada, me tuve que ver como un resumido de la película, porque hay cosas del cine japonés que no se pueden pasar a otra cultura. Es que yo vi el tráiler y dije, no están entendiendo a Cairo, porque lo hablamos justamente como en el prefacio de ese episodio, que el fantasma japonés es muy distinto al fantasma occidental y particularmente estadounidense, en el sentido de que es una parte más de la vida y usualmente es tangible. De hecho, acá lo vemos. Puede interactuar con el mundo. Esto para mí tiene mucho que ver con el tema del shintoísmo en Japón y y también un poco del budismo, como que la muerte es parte de la vida, entonces se pueden ver. Pero lo importante para mí esta película es del 2006, Cairo fue del 2001, entonces hay que ponerlas en ese contexto. Japón, si mal no recuerdo, tiene la crisis económica, empieza a haber la burbuja en los 90. Sí, el 98 tiene, sí, como ya hay olas de suicidio. Sí.
Y de hecho Tokyo Sonata toca ese tema, que es, viste, este padre que pierde el trabajo y tiene que simular que sigue trabajando. Sí, porque obviamente lo que hace Cairo y Retribution es pone foco en la sociedad y en la dicotomía casi que está en el centro de Japón, que es la confrontación entre el individuo y el colectivo. Y el colectivo se tiene que comer al individuo para Japón, ¿no? Porque ahora vamos a ir viendo un poco, o sea, las víctimas representan algo, cada una de las víctimas y los victimarios en realidad cumplen como un rol, pero antes de eso y la fuerza que motiva todos esos asesinatos también, ¿no? Seguro Que esto representada en esta mujer, en esta Onryo, que me gusta que acá... Uy, de vuelta ya. No. ¿Sabés que así hubiese querido empezar el capítulo? ¿No? Porque creo que vamos a retomar nuestra vieja discusión. En esta película, literalmente, dice... En esta película, el psicólogo... Hay un hombre y un yurei. Tenés razón, en esta película nombran la palabra yurei, la nombra el psicólogo, pero si cuando hablemos vamos a ver... a distinguir dos especies de espíritus. Aclaremos, ¿no? Que en la mitología japonesa tenés dentro de, o sea, el panteón de monstruos. Sí, lo diversa que es y rica que es en toda su mitología. Están los Onryo, que serían espíritus que están llevados al mal por venganza, ¿no? Tiene un motivo, algo que... Una muerte que fue una muerte trágica, y entonces reviven o vuelven al plano terrenal para cumplir esa venganza. Clásico. Ju-On. Sí, Ju-On, o Ringu también. Y nuestra discusión fue con Darkwater. Con Darkwater, la discusión fue cuando hicimos el doble capítulo Darkwater Noroi, pero discutimos particularmente en Darkwater porque hay un espíritu y esta discusión, que también eso venimos, ¿no? Decir un yurei o un Onryo, porque la diferencia, los yurei son espíritus, son más neutros, diríamos, claro. O nada, no es un alma que está buscando una venganza, está ahí, pasó al plano de la muerte y vaga, y no tiene ni una agenda muy particular. No es la neutralidad, que de hecho eso es lo que caracteriza generalmente la narrativa oriental y en particular la japonesa, que es casi una inversión del tropo de camino del héroe. Generalmente en las narrativas occidentales, sea de literatura o de película, el personaje protagonista o el grupo protagonista impulsa la trama, y acá es casi que la azarosidad de la trama impulsa la misma, y usualmente terminan sin resolverse. Plantea más preguntas que dejar respuestas. Que eso, de hecho, y ese tema que tocas ahí, y me vuelvo atrás a otro tema que también tocaste, ¿no? También la diferencia de cómo por ahí para lo occidental difícil traspolar el terror oriental, pero le escuché una entrevista a Kiyoshi que decía eso, ¿no? Que en el cine occidental de terror la amenaza, el peligro es algo que se tiene que extinguir, ¿no? Y ahí aparece esta figura del héroe en su camino, ¿no? De que se tiene que enfrentar contra este espíritu, este demonio que tiene que exorcizar y el bien ganar sobre el mal, y la película es esa batalla. En cambio, en el cine de terror japonés se muestra más una persona que de repente se tiene que enfrentar a una realidad. ¿Qué es eso? Que de repente tenga en su departamento, lo esté acechando un espíritu que tanto el lector no sería, sino la audiencia como el mismo protagonista no comprenden, y parte de la película va a ser convivir con esa realidad, y como bien dijiste, no hay resolución por ahí al final, ¿no? No necesariamente, ¿no? Es como que el cine las películas japonesas un poco se apagan. No, yo creo que en esta parte, además de la filmografía de Kiyoshi, estaba como en una beta media pesimista, no sé si pesimista, pero estaba reflejando una realidad, porque Cairo y Retribution terminan de una manera media negativa, porque yo diría que el detective, yendo un segundito al final, termina siendo como un heraldo de venganza, ¿no? Retribución en cierto sentido es eso, es cuando no hay una justicia, porque también vamos a hablar un poquito de la justicia.
y el rol de la justicia en esta película. Pero solo para empezar a tocar lo que no había dicho, que me dijiste que espere a grabar para si lo sabías en vivo, es sakebi. En japonés quiere decir llanto o grito, que tiene mucho sentido con ese grito característico de la mujer de rojo, y que no tiene tanto que ver con la retribución que tiene el título en inglés, pero sí también retribución como esta forma también de sería una compensación negativa, sí, ¿no? una compensación vamos a equilibrarlo. Sí. Vos generaste un mal, entonces sí. La retribución sería sufrir un mal y que esté de alguna manera justificado por el mal que vos generaste es como originalmente. Que ante culpas como que elementos que no tuvieron su repercusión, una fuerza sobrehumana se encuentra como que encarna esa misión. Pero lo que hace muy bien la película para mí, y que acá cuando veas Cure o veamos Cure para hacer la película toma mucho, lo vamos a hacer y así completamos una trilogía de Kiyoshi en el invernadero. No, me encantaría, porque arranca de una manera muy interesante, que es este ¿no? procedural policial, y que te plantea, juega mucho te pone como la pregunta más obvia, que es: este tipo se está buscando el mismo, ¿no? Porque tenemos un detective. Arranca como un giallo. La primera escena me hizo acordar mucho a. ¿Cómo era el pájaro de la pluma de cristal de Argento? Sí. Así, ¿no? Como un homicidio, pero básico. ¿No? En algún sentido, pero muy gráfico a la vez. Sí, y lo importante para mí, que ya arranca desde la primera escena, y por lo menos en los primeros diálogos de estos policías, es que algo que es Kiyoshi 101 es que la arquitectura es un personaje. El mundo de Cairo y el mundo de Retribution es la dicotomía de Tokio. Están vacíos, no hay nada, y lo que hay casi derrumbándose. Sí, derrumbándose, ¿no? Como un cataclismo. Sí, no, y la paleta apagadísima, la humedad en el departamento. Todo a medio construir también, ¿no? Porque de hecho, el primer asesinato, la primera escena es en eso, ¿no? En una obra en construcción, con todo lo que te da eso para jugar, ¿no? Como elementos donde para matar es un lugar desolado, remoto, y nada, pues usa un ladrillo, acá usa este charco de agua salada. Todo se presta a eso. Sí, y entonces los primeros momentos de la película tenemos a este detective que también hay una parsimonia yo creo que en el grupo de policía, y yo creo que toda la película, lo que en definitiva como Kiyoshi quiere bajar de línea es no sé si seguirá siendo así, pero hay una pronunciada desconexión emocional / humana entre los japoneses. Como que hay una barrera que no quieren entrar en la vida de los otros. Para a lo mejor entrar en la vida de los otros implica como que entender sus conflictos, implica una serie de tareas que no están dispuestos a hacer, porque todos los personajes que son los victimarios es porque se ven enfrentados con el peor fantasma, que es la verdad. Porque ¿qué tenemos? Son herméticos. Sí, pero tenemos un padre que se enfrenta a una verdad, que es que no quiere que su hijo, o sea, ve la inminencia de su hijo convirtiéndose en un delincuente, y que eso va a estar en conflicto con el engranaje de la sociedad japonesa, y entonces después vemos por qué lo hace, pero rompe con ese futuro. Después la siguiente fantasma de verdad es la amante, que yo creo que mi interpretación es que amaba su vida de amante, ¿no? La flexibilidad que tenía el amante, y que es convertida en una ama de casa sin voz. Entonces se choca con una verdad que la incita a hacer otra cosa. Y creo que la primera de todas es la falsa mujer de rojo con... No sé, capaz la verdad esa sería con el inútil de no sé, saliente, que termina siendo como un elemento patético, que le termina pidiendo dinero a lo que era la supuesta suegra, aun cuando esta estaba desaparecida, ¿no? La mujer de rojo,
Sí, la primera, la F-18, ¿no? La Female 18. Sí, que bueno, después ya se desentraña su identidad, pero que es algo que es muy del terror gótico también, ¿no? Como este fantasma que viene del pasado, como a, vos decís esta verdad, pero como a mostrar los pecados, o no, y hay como una reflexión sobre eso, ¿no? Como si fuesen los fantasmas de Scrooge que se le presentan en la Navidad, que va acompañado de este, me sale como... No sé si es agobio, ¿no? Pero como que te llena uno de llevar adelante un cambio después radical, ¿no? Te estás encontrando con la verdad en la cara, mezclado con este cine noir de que hay un misterio por resolver, porque nosotros vemos que todas las muertes son iguales. Y tenés a este detective que está buscando un asesino serial, porque todo o sea, en un plano de realidad sos policía, todo te indicaría que todas muertes que es con el mismo MO, el mismo modus operandi, es una misma persona, pero vos en pantalla estás viendo cómo siempre son distintos los victimarios. Sí, pero lo importante para mí que juega muy bien al principio es que paulatinamente cada vez hay más información que apunta a que a lo mejor el detective es un victimario más. Porque encuentra un botón en la primera escena del crimen. Ese botón, no sé si ese, pero le falta un botón de su propia campera. Hay una cosa en la película que él es llevado instintivamente a varios lugares, ¿no? Como si fuese una fuerza que lo lleva, que creo que el detective compañero lo llama la clásica, ¿no? El instinto, como la corazonada. Pero acá, Kiyoshi al principio te pone la pregunta más obvia, que es, él se está buscando él mismo, ¿no? Porque la mejor coartada es ser el policía. Y después te dice, no va por ahí. Te empieza a presentar nuevos victimarios. Y en realidad no es un asesino serial. Y acá esto es muy parecido en Cure, es una serie de asesinos aislados que por alguna razón convergen en el mismo modus operandi. Y después entender por qué, que es esta fuerza redentora. Claro, pero bueno, eso tiene que ver con que Kiyoshi elige un narrador no confiable para la historia. No tenemos una voz en off que nos está narrando la película, porque el medio de comunicación es otro, es audiovisual. Podría ser una voz en off, pero nuestro narrador acá es el protagonista, pero es un narrador no confiable, como viste, pensando en la literatura clásica, en el antecedente que tenemos más viejo, es con Henry James, A Turn of the Screw, que después fue la adaptación que hizo Mike Flanagan para Blade Manor, ¿no? Donde el mismo protagonista nos está relatando, pero en realidad es un punto de vista exacerbado o un narrador que nos está mintiendo con lo que nos dice, ¿no? O que tiene un sentido de la percepción que en este caso que está atrofiado, ¿no? Porque ve lo que no hay o nos cuenta lo que nos quiere contar, porque está ocultando esto mismo. Se lo está ocultando él mismo. Se está ocultando él mismo, porque se está persiguiendo a él, pero él en lo que nos está mostrando es que le está buscando al asesino, por más de que todas las pistas lo llevan de vuelta a él. Pero bueno, es lo mismo que hace también en el Club de la Pelea, ¿no? Bueno, es que Lolita de Kubrick. Él se está buscando, pero él es responsable de un solo asesinato, en teoría, y a lo mejor es responsable indirecto de que, bueno, tiene como esta conexión con la mujer de rojo. Pero sí, él está al principio está convencido de que él es inocente, pero empieza a haber una mayor frecuencia de elementos, que era primero el botón, después creo que era el cable amarillo que estaba en su departamento y que había sido utilizado para la segunda víctima o creo que estaban partículas de los dedos frígidos de la víctima. Entonces él empieza a dudar también, y acá es donde yo te había comentado antes todo el juego que hace la película con los espejos, ¿no? Y cómo el espejo es la dualidad y también como hablamos de Black Mirror, ¿no? Como la distorsión de una imagen o de una visual, que eso es importantísimo. Y después vamos a hablar un poco, también me hizo acordar a la parte de Come True, de este elemento como de junguiano, porque sí, hay una culpa colectiva que como que la representa la mujer de rojo. Porque en realidad, si te puedes pensar, en Cairo también está esa parte colectiva de lamento. Es que en realidad es la culpa colectiva de la inacción. Porque la mujer de rojo, cuando el reveal final,
es en cierto sentido muy aleatorio la razón por la cual hace las cosas. Es anarquista, es casi contra contra el sistema, contra la sociedad. Contra la ¿no? sociedad, Como, contra la inactividad de la sociedad, pero también contra, y yo creo que esto es Kiyoshi hablando, que Kiyoshi siendo un sociólogo él está viendo que la sociedad cada vez se aísla más, la sociedad japonesa, que yo soy muy partidario de que la sociedad japonesa está muy adoctrinada en las reglas y por eso siempre se habla de que son muy, viste, como corteses y que te ayudan, pero para mí no, eso no es por voluntad propia, es porque desde chicos los han adoctrinado a seguir las reglas y a costa... Sí, puro, el deber ser, ¿no? A costa de su propia individualidad. Entonces, bueno, pero esa es la culpa colectiva que a mí me encanta, que eso sea como el motor o el conductor, que es, te diría, la cosa más antioccidental que existe, que probablemente en una película occidental el fantasma estaría como buscando como una de estas víctimas porque, no sé, imagínate, ¿no? Me hizo acordar un poquito a V de Venganza, que buscaba al que en su momento era el general del hospital, sí. Y que cada uno, que era el general del hospital, que ahora era, no me acuerdo si el policía, que ya se olvidó las atrocidades que hizo, entonces era como mucho más, la venganza era como mucho más directa. Acá es mucho más indirecta, al punto tal que simplemente vio una gente cruzando en un ferry una vez, y esa es la representación corpórea de la sociedad. Que ahí nos podemos meter ya más en la trama, que yo creo que al principio el director te dice el asesino es Noboru, es el detective, y después te va presentando todas estas series de asesinatos que te van desviando, es como que te tienen todos estos puntos. Es un rompecabezas y en un momento te dice te hago otro rompecabezas y después arma una pieza con esos dos rompecabezas. Y hay muchas subtramas también, ¿no? Eso es muy parecido también a Kairo, es lo mismo, Puse, sí. Lo mismo. Le gusta mucho jugar con varios personajes, pero que están todos hilados por esta falta de desconexión. Un rompecabezas que es más como un laberinto, sí, también, ¿no? Como que si al final armás viste, todo el rompecabezas, tenés como distintos puntos para recorrer, ¿no? Sí. Porque primero arranca la parte de este primer asesinato, ¿no? Con lo que se llama F-18, porque bueno, como le dicen John Doe, ¿no? Sí, una persona no identificada. Sí, se sabe que es una mujer, sí, pero que nadie reclama el cuerpo, ¿no? No hay nadie que la está buscando. Que es muy trágico también, ¿no? Te habla de la soledad de esa persona, eso también, ¿no? Hablaba en Kairo, ¿no? En Kairo, y acá juegan un poquito con eso de la soledad como último, como cuando se desvanecen en la humedad de las paredes, que también acá un poquito lo juega sobre el final, es la cosa más trágica del mundo. Pero después, bueno, se pone más en esta parte de asesino serial, que no sabes si hay alguien que está primero inculpando al policía, si bien todo parece que es él. Sí, y jugando también con la paranoia también, ¿no? Porque él se vuelve muy paranoico de que los policías lo están investigando, si bien los policías, como yo dije, hay una parsimonia de que yo creo que en viste, red de roles que tiene la sociedad, no creo que sean policías por un deseo inherente de justicia, porque no los ves muy activos. Son más burócratas y de hecho él da con todas las pistas que lo apuntan a él mismo, ¿no? Y como que del otro lado no... ¿viste? Al principio el policía compañero no hay una sospecha, pero sí entran en ese estado como de alerta, como de uy, me están investigando, esto lo están haciendo porque me quieren inculpar, desconfía de todos, pero de la misma manera que él va encontrando esas pistas, se puede deshacer fácilmente de esas pistas, pero él las sigue presentando en el cuartel de policía, ¿no? Él lleva el botón, lleva el abrigo, la cuerda. Sí, no, y de hecho una de las primeras interacciones que es con el compañero, ¿no? El compañero le dice como que no presentes eso porque solo va a haber más problemas, o sea, como que no hay mucho... No sería descabellado que oculten evidencia, cosas así. Y otra cosa muy interesante que tiene la película, conforme obviamente va insertándose el elemento de este espíritu de rojo, es la relación que tiene el detective con Haruo, era la... Haruo, sí. La sería novia, saliente, no sabemos bien. Un personaje críptico, que ya hay cosas que
son predecibles por la actitud que tiene, pero está bueno como es porque yo las primeras escenas pienso, bueno, es una prostituta con la que él se acuesta cada tanto y que es regular con la misma mujer. Después ya aparece otro tipo de relación y digo, bueno, es un amante, ¿no? Y entonces ella se va y vuelve a su vida con su familia y su marido. Porque dice, vuelvo a las 2 semanas, no te voy a poder ver. Claro, pero tienen estos encuentros y hay más intimidad del que tendrías con una prostituta donde solo estás pagando por sexo. Uh-huh. Acá hay además del sexo, hay una intimidad más personal. Y después, bueno, el plot twist. Sí. Pero... Y lo que hace muy bien Kiyoshi es, inclusive antes de que aparezca la mujer de rojo en escena, esto lo hizo en Cure, lo hizo en Cairo, es la música que te pone, que la tenés en el cerebro, esta música muy onírica, muy... También gótica, sí, ominosa, de algo está pasando, hay una realidad que no estamos viendo, o como dijiste vos, no le podemos creer a este personaje que estamos siguiendo constantemente. Sí, es un recurso con el que te advierte, y ya mismo el color rojo, o sea, es de advertencia. No, juega con eso, te lo está tirando en la cara, pero no te lo no te lo dice con todas las letras, no, o sea, te lo va dejando ahí. Y lo que yo puse en el post de Instagram, que para mí Kiyoshi es un maestro, que es de lo que se llama en fotografía espacio negativo o también espacio liminal, que es juega con lo que está en el fondo. Él te pone el foco en el plano al personaje principal, pero siempre hay algo en el fondo, ¿no? Y acá también juego mucho con la iluminación, porque la mujer de rojo empieza a aparecer cada vez más. Él siente que hay algo, a veces la ve, o ve algo y gira y no está, pero... Sí, es como que, pensar cuando estás a la noche con el celular y le vas subiendo de a poquito el brillo, ¿no? Y ahí se va volviendo más nítido, pero en el fondo no es abrupto, ¿no? No te este jumpscare que de repente te aparece la mujer de rojo, no, está como sentada, está como... Viste, como su presencia ahí, ¿no? Uh-huh. Y se va dejando ver en la medida que ella se quiere dejar ver. Sí, porque es progresivo, y acá es donde la mujer de rojo y la relación que tiene con la trama es donde está más la parte afina al J-horror, ¿no? A la película de fantasmas oriental o japonesa, donde no hay aparentemente una razón por la cual están pasando las cosas, y tampoco es esta amenaza inminente de como puede ser en El Conjuro, de que te posee o te mata. Simplemente aparece y con algo... O The Wailing, ¿no? Que tenemos también teníamos esta plaga, ¿no? de homicidios acá, viste, como que son casos muy aislados con esta conexión que es el mismo modus operandi. Sí. Pero no es como que tiene que frenar una amenaza muy ya que va a haber un homicidio masivo. No, y el problema... ¿No? Y ya están resueltos, ¿no? Porque ya cada vez que suceden nuestros asesinatos hay un detenido. Hay un detenido o hay una evidencia muy marcada. Por ejemplo, la amante, que es una secretaria no me acuerdo, de una firma, de lo que sea, está prófuga, pero casi que todas las pistas apuntan a ella. Y lo más interesante es que vos vas viendo una conexión entre estos asesinatos que no tiene aparente relación, que son dos cosas. Uno es el agua con sal, el agua salada, ¿no? Sí. No sé si era un... No, en la primera era agua salada que tenía que ver con elementos de la construcción. Sí, del relleno, que era el relleno. Y después con la cercanía al mar. Sí, el segundo, que sería el cirujano, es porque, bueno, era como un basurero o en realidad una tritura, esas donde trituran los autos, ¿viste? La compactadora de autos, y había como un receptáculo de agua salada, que también puede ser que haya salido de estar cerca del mar. Y ese es el más tremendo, porque lo mata al hijo. Sí. A ver, vamos a hacer una salvedad. Era matable ese hijo. O sea, el aspirante yakuza adolescente insufrible que le cae con esa actitud. La sutileza. Necesito 100 jeringas usadas. 50, a mí me pareció, y digo, ¿a dónde va esto? Como cuando tenés ese corte que pasás
del primer homicidio, de Noboru buscando las pistas que vuelven a él, y después te diste esta escena del médico en el quirófano y el hijo que le viene a hacer este planteo, y además con una relación muy fría entre ellas, pero él como padre desesperado, ¿no? Como que ya, viste, no tiene ningún tipo de control paternal sobre el hijo, y que está, viste, metido en esto, como dije, aspirante a Yakuza. Sí. Y lo termina. Además, me parece interesante en la lectura que dice que es la única solución que encontré, dice el padre, ¿no? Matar a su hijo. Que también, bueno, podremos analizar después es si el padre, al margen. O sea, el padre ya tenía algo raro porque se estaba robando morfina, lo que sea, yo presumo. Previo a decidir matar a su hijo. No creo que haya sido causa-consecuencia, porque el hijo cae en medio de la nada. Y perdón, y a lo que iba con el tema de la sal, y ya el tercero, que es la secretaria, y sí es lo más literal, porque ves que está llenando agua. Me tardé en caer la ficha. Digo, estás juntando bidones. ¿Qué va a hacer con él? Al principio, ¿de qué trabaja esta mujer? Todo el agua sale y está metiendo bidones ya está poseída. Sí, y lo que vamos viendo de a poquito, particularmente con obviamente el médico, porque el médico sí sobrevive, es la primera, el victimario que sobrevive, que lo interrogan, es que aparentemente ve al hijo y ve a otra persona que no sabemos quién es. Ya podemos entender nosotros que lo que está viendo es la mujer de rojo. Y después, la primera vez que vemos que otra persona la ve es a la secretaria. Y en esa escena, que es la del interrogatorio, que es una secuencia larga, es una escena de unos 3-5 minutos, que además yo le vi muchas cosas de Kurosawa Akira. O sea, comparten el apellido, pero no tiene ningún vínculo familiar. Pero se merece el apellido. Sí, se lo pero merece. es una escena muy kurosawaesca de Akira, en ese sentido, de cómo es la reacción del actor, del personaje, con la presencia de un fantasma. Acá no lo estás viendo, pero tenemos escenas de ese estilo en Trono de Sangre, también en Rashomon, ¿no? De tirado en el piso y hablándole a este espectro, que en este caso es invisible, pero siempre en la película de Akira, viste, actor muy, viste, pintura blanca y muy humano. Bueno, acá pasa también, porque sea Onryo o sea Yurei, como la figura. No es un monstruo. No, es una persona, te diría casi un ser humano. Bueno, son mujeres en realidad, estos nombres, porque Japón le encanta jerarquizar todo. O sea, el fantasma humano masculino tiene un nombre, el fantasma femenino tiene un nombre. Son todos todo así. En categoría, todo bien empaquetado. Sí, para hacer xenofobia sutil. Sí. Pero entonces tiene esto del ¿cómo era? Creo que es el teatro Kabuki. Tiene Kabuki. Parecido, ¿no? Esto. Es muy loco porque el Kabuki, o sea, además de que es tradicional y que siempre pasan los actores de generación en generación, o sea, son familias que hacen Kabuki, entonces tu papá era Kabuki, vos tenés que hacer Kabuki. Y que donde todos los personajes femeninos son interpretados por hombres. Sí. No, creo que no participan las mujeres en el kabuki, o no sé, al día de hoy por ahí se habrá modernizado, pero creo que tradicionalmente solo son hombres interpretando mujeres. Y lo que tiene interesante la escena que vos dijiste, que para mí es algo importante, y yo lo mencioné un poco, es todo esto lo estamos viendo en el contrarreflejo de un espejo, porque tanto el cirujano vea, o sea, la escena es contra un espejo, y la escena de la secretaria cuando se está lavando las manos en el baño y ve a la mujer de rojo es con otro espejo. Entonces ahí es también este elemento del espejo como reflejando esta realidad oculta que sería la verdad, y la verdad sería la inactividad de la sociedad japonesa, que eso es, si querés, la retribución que la mujer rojo siente es contra esa inactividad. Claro, y que no solo el espejo refleja, sino que invierte el reflejo, ¿no? Sí, entonces no te devuelve lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que devuelve es la imagen que la mujer de rojo, como le gustaría que fuera la realidad, ¿no? Y siempre dentro de su locura. Sí, y entonces yo creo que con la secretaria ya sabemos el primer elemento, que es como que ella de repente sintió, como que le invadió un sentimiento no propio, y ese sentimiento progresivamente nos vamos a ir dando cuenta, que es, o sea, por alguna forma que no sabemos y no hace falta saber la explicación, la mujer de rojo puede inculcar estas sensaciones negativas en estos personajes que los incitan a asesinar. Es una posesión. Sí.
Pero una posesión no directa, sino como posesión de sentimiento, no sé cómo decirlo. Bueno, pero lo llevan o sea, trastoca sus voluntades para que cometan un homicidio. Pero no trastoca sus voluntades tan literal en el sentido de que es como un susurro, pero el accionar, hay algo latente en cada uno de estos personajes que quería. Claro, o sea, es como que un parásito que se aprovecha de esas debilidades, pero bueno, yo pensé que esta la lleva a llenar bidones y bidones de agua de mar que no tienen ningún tipo de sentido. De una manera metafórica, si no estás o sea, como que fuese poseído. Una droga un inhibidor, ¿no? Que inhibe ese Pepe Grillo que tenemos que dice que más o menos como sociedad nos dice no nos matemos todos. O un desinhibidor que libera tu deseo más oscuro, ¿no? No, sería eso, un desinhibidor. Entonces cuando la secretaria se da cuenta que el amante iba a dejar a la mujer y ya le decía no, quiero tener 3 hijos, vos tranquila, vos hacés, y entonces estaba diciendo ya le empieza a digitar la vida y ahí sí la mujer de Rojo le inculca esto, que esa es como la forma, y también es medio cairesco en el sentido que en Cairo lo que era contagioso era la soledad, este miedo existencial que se iba plagando por las redes, ¿no? Por el proto-internet. Claro, y potenciado al revés, con un elemento tecnológico que nos tendría que conectar más, pero al revés nos aísla. Sí. Entonces, y esa es la vuelta de Kurosawa, ¿no? Pues es la vuelta más social de cuál es todavía, porque en este momento todavía no sabemos por qué lo hace la mujer de rojo, pero ya entendés que lo que está haciendo es esto, y es por eso que cada uno de estos personajes son victimarios por su relación con la sociedad, ¿no? Lo dije al principio, cómo se vincula el padre con el hijo y que no quiere que el hijo se convierta en una paria para la sociedad, entonces lo elimina porque no hay otra forma, o lo que le pasa a la mujer, a la secretaria. Y al margen de todo esto, el policía también sigue en el medio tratando de entender qué está pasando, porque no lo entiende realmente. Cuál es porque se enfrenta constantemente con la mujer de rojo que le dice yo te amaba, yo te vi, como que, y acá es donde yo todavía pensé él la mató. Sí. O sea, el detective mató a la mujer de rojo y se bloqueó el recuerdo. Y para nosotros la mujer de rojo es la primera víctima que vemos, que es acá el juego de cómo nos desvía la atención Kiyoshi cuando empezamos a ya tener la identidad, cuando logra dar con el indicio que da la identidad de esta primera víctima que no tenía nada que ver con la mujer de rojo, sí, ¿no? Encuentran evidencias que ya no recuerdo si eran unas partículas de pelo o qué, pero dan con, o alguien termina presentando, creo que el reporte de personas desaparecidas. Los padres terminan dando y coincide con el macheo del ADN, y bueno, y va a la casa de los padres, le cuenta que era su hija adolescente o muy joven, que nada, era un espíritu libre. Tenía 28 años, pero también habla de esto de como que la falta de, no sé si interés es la palabra, pero que ante la desaparición de la primera, ¿no? Cuando ella iba y venía, probablemente. Como que tampoco hay mucho interés del lado de los padres en entender qué le pasa a la hija. Bueno, es que también ahí te deja ver como el prejuicio, la mirada así muy prejuiciosa de los padres. Se refieren como de su hija como un espíritu libre en sentido peyorativo, ¿no? Sí. Como decir, es una lo quería un hippie en los 60, que no funciona la sociedad, ¿no? Entonces y que le hablan con desprecio, ¿no? Y tenía un trabajo de medio ¿cómo se dice? Un baito, de medio tiempo. Un part-time, ¿no? Un part-time, y que iba cambiando de trabajo part-time para tener tiempo libre y dedicarse al ocio y viajar y conocer gente. Y eso es razón suficiente, ¿no? Para, el ostracismo de su familia, para expulsarla y no estar al tanto de qué es la vida de su hija, ¿no? Y termina muerta. Acá sabemos que el responsable es el novio, ¿no? Sí. Era un novio que tenía, que no sé qué es lo que va a hacer justo cuando están en el interrogatorio los padres. No, le fue a pedir, porque también era como un parásito, le iba a pedir dinero a los padres, ni siquiera era su suegro, porque nunca se llegaron a casarse, tenían ni idea de casarse, y ahí es cuando
se dan cuenta los detectives que este tipo lo esconde y lo van a perseguir. Y ahí es cuando también yo en un momento empecé a dudar de que realmente era él, porque en la camioneta estaba el cable, el botón, ¿viste? Estaba todo lo mismo, sí. Entonces dije, acá hay algo raro, pero acá es donde Kiyoshi te dice, bueno, lo que era tan obvio para vos, que le había matado el detective, bueno, ahora te viste toda evidencia. Y el detective le dice, cuando le vuelve a aparecer la mujer de rojo en su forma más material, al punto que lo abraza, lo agarra, y le dice, ya encerrá a quien te mató. Tenemos 3 víctimas y 3 victimarios identificados. ¿Quién es usted, señora? Sí. ¿No? Pero bueno, ahí de vuelta. Esto intercalado con todas las escenas con Harué, esta amante, que vos ves, ¿no? Que sus respuestas son como muy robóticas, yo sospeché en todo momento que tenía dos teorías, o que era un espectro, estamos tipo al estilo de ¿cómo es esto? Bruce Willis en Sexto Sentido, ¿no? Porque había eso, nunca la veía. Cuando ves un personaje que no interactúa con más personajes, que este narrador no confiable que tenemos, sospechaba. Entonces, o era un fantasma, porque era toda la dinámica de fantasma de las películas, o una ilusión. Termina siendo una mezcla. Una mezcla, sí, exactamente. Termina siendo una mezcla de estas dos por el desvío, y todavía tenemos que tocar otras cosas antes de esta revelación de Harué como una fantasma. Pero teniendo la revelación, lo que uno puede ver retroactivamente es que hay escenas donde Harué lo está no confrontando, reconfortando, y vos ves que Harué ve otra cosa. Entonces Harué está viendo a la mujer de rojo, sí. Y acá esto podemos volver a tocar la lucha de poderes, el japonés y la mujer de blanco de The Wailing, porque es medio parecido. Sí, bueno, en nuestro espíritu mago Hamlet era la mujer de blanco, ¿no? Que es espíritu protector que robaba objetos personales de las personas, pero para protegerlos, muy relacionado con el agua, los cuerpos de agua, también de cosas que en cambio en J-Horror el agua está más relacionado con el terror, ¿no? Con el miedo, y acá tenemos esta mujer de rojo que es un grito bélico, ¿no? Como el color, todo, ¿viste? Lo que puede significar. Pero bueno, y ya cuando me cayó la ficha, cuando van porque también Harué lo incitaba muy a él a tomar un descanso, viajar, salite de Tokio porque te está intoxicando, necesitas, viste, salirte, ya está, ya el caso está resuelto, andá, y van juntos a la estación y se va, le saca el pasaje para ella sola. Para ella sola. Y ves que Harué nunca interactúa con otros personajes. Que igual, a ver, es cierto, pero tampoco no hay otro personaje para interactuar. No, pero ya teníamos como esta relación de Noboru con el espectro de la mujer de rojo, como que ya se tuteaba prácticamente, ¿no? Como que ya se hablaban. Entonces, de la misma manera que está hablando la mujer de rojo abre la puerta y se va, en un momento se va tipo de la casa. Sí, bueno, y tenemos esa escena tipo plano Superman. Sí. Te fue por ahí un poquito mucho, pero no me disgustó. Hay 2 escenas. Tampoco, que dijo Kiyoshi acá la quiero hacer volar, y hace así, ¿no? Como que cae en picada y después sale volando a Superman te estoy hablando de los 70, ¿no? Sí. Christopher Reeves era, ¿cómo? Sí, no. Pero no, sí, eso es completamente, cuando solo ves un personaje que interactúa con el protagonista y es un protagonista que sabes que no puedes confiar, acá tenés que dudar. Y volviendo por eso antes de meternos en la revelación de Harué, de esta pregunta, ¿no? Se vuelve a encontrar con la mujer de rojo, ¿y quién es la mujer de rojo? Sí, ¿quién es? Hay pinceladas a lo largo de la película con... de hecho lo habla con Harvey con un comentario al azar de que hace 15 años pasé una vez con Ferry y vi un edificio negro que se estaba cayendo, o sea, como que estaba abandonado. Una escena muy cortita, ¿no? Muy cortita. Que sabes que tiene algo que ver, pero no la entendés. Empiezan a haber cada vez más pistas, porque después de nuevo, no son tantas pistas como de detective policial, es algo lo está llevando a ese lugar, ¿no? Una fuerza que no entiende lo está llevando a ese lugar. Además, muchos de los homicidios fueron cerca de la zona del puerto, ¿no? Cerca de la zona del puerto. Es un canal, en realidad, sí. ¿no?
Sí, es como una bahía, ¿no? Sí. De hecho, creo que era como Bayside, no sé cuánto, y está también este personaje que no aporta mucho, pero es el barquero. El barquero. Me encantó. El Caronte ese. Sí, es que es eso. Dije, yo lo primero dije, porque además cuando se presenta este barquero, que es un personaje menor. Sí, pero dice, yo veo todo. Claro, pero habla, para empezar, muy críptico. Y es claramente Caronte, ¿no? En la mitología griega, el que transportaba las almas al inframundo, ¿no? Ese es el barquero, hasta tiene el palo de gondolero, ¿no? Viste, para impulsar la barcaza. Y le habla esto, ¿no? Que lo invita, y mucho después se anima Noboru a viajar en su barcaza, pero le dice, subite al barco que vas a ver cosas que no vas a poder explicar, sí. ¿No? Yo veo todo, le dice algo como así, ¿no? En este recorrido yo veo todo, y bueno, y después ahí nos enteramos del asilo mental que hay ahí, sí. y todo lo que tiene que ver con la identidad de la mujer de rojo. Sí, y también lo que yo interpreto esa parte que es, me imagino más un Tokio como en el auge de hacerse, reconvertirse en metrópolis, es construimos para adelante y tiramos para atrás, o sea, como que carcomemos todo lo que está atrás, o sea, estos asilos, estas cosas que las dejamos atrás, cosas que vienen de la guerra y que representan un poco esto, ¿no? Sí, yo igual lo vi al revés, no lo vi como algo del progreso o viste, o lo que se come el progreso o la bandera que se hace llamar del progreso en su proceso, sino como un desliz de mostrarle lo que es la crisis, ¿no? Porque teníamos este asilo mental que yo me imagino que era público, ¿no? Y ante la falta de recursos para mantener asilo, ¿no? Se dice manicomio. Sí. El manicomio. No, lo dejaron ahí. Lo deciden cerrar, abandonar. Pero sin reubicar a las personas que estaban ahí. Sin reubicarlas, y los mismos pacientes deciden quedarse ahí, pero bueno, gente que no tiene uso de sus facultades mentales, ¿no? Uh-huh. Y entonces quedan ahí hacinados, viviendo en condiciones infrahumanas, pero un poco por el abandono, ¿no? Del Estado, la sociedad, y después la sociedad, porque debe representar a los que pasan en la barcaza y ven esa realidad y no hacen nada para revertirla o combatirla, y quedan ahí, liberados a su suerte. Sí, no, y que ahí es donde tenemos este flashback que al principio era muy particular, después van y vuelven. Se supone, yo no me lo acuerdo porque fue muy rápido, pero se supone que en algún plano se ve con más detalle que en ese barco también estaban cada uno de estos víctimas, quiero creer. No, yo no me di cuenta. A lo mejor es sutil, pero digo, lo que uno pensaría sería es el chiste, ¿no? Que el cirujano estuvo en su... O sea, que en un momento estuvieron el cirujano, el detective y la secretaria hace 15 años ahí, y que después, la segunda vez que se ve ese flashback, ahí ves el edificio cayéndose a pedazos negros y algo, ni siquiera se ve una persona, ves una mancha roja en una de las ventanas. Y me parece que toda la parte de escenografía y todo esto que digo de cómo la arquitectura es parte de la trama y cómo se cae, este manicomio abandonado por 15 años está a la perfección, como cada cosita que pusieron, hay millones de detalles como si fuesen estos juegos de escape, sí. En un momento hay una cosa roja que parece como si fuese una como la falda de estos vestidos largos, que no sabes muy bien qué es una tela roja que va cayendo. Esto me hizo acordar mucho también a Dark Water, cuando el agua había carcomido todo el departamento y que quedaba todo en ruinas. Y del agua como un elemento de muerte, sí. Está generalmente más relacionado con la humedad, con la vida. Sí. Que entonces... Y desidia, ¿no? Porque completamente desidia. ¿no? Porque esto de liberarlos a su suerte a los pacientes tiene mucho de eso. Y es...
La primera vez, viste, cuando te menciona su motivación la mujer de rojo, decís que aleatorio, ¿no? Solo porque él pasó ahí y la vio a través de una ventana, una persona que no podía identificar bien quién era, lo va a perseguir, lo va a culpar por su muerte. Pero bueno, es el elemento de crítica social que mete Kiyoshi, de la misma manera que con la realidad argentina, el día de mañana no venga a hostigar el espectro de una persona que vive en la calle, un cartonero que está revolviendo la basura, que cosas que vemos todos los días, ¿no? En una ciudad como la de Buenos Aires, donde convive esas realidades, ¿no? No, y también tiene que ver un poco con, o sea, la capacidad de adaptación que tiene el ser humano en la parte más negativa posible, que es la capacidad que tiene por aceptar las realidades ajenas a él. Y negarla, ¿no? Y negarlas. Y que también... Y también con los recursos que uno tiene, de que decir, viste, esto lo podemos resolver, o sea, corresponde a los gobernantes, es una pregunta que te la deja el director, que no te la resuelve ni te escupe su propia manera. A mí no me gusta cuando hay una bajada de línea, ¿no? Que es muy clara. Acá te invita a reflexionar, de la misma manera que él vio a esta mujer y no hizo nada, o sea, podía haber hecho algo, que todas las injusticias que vemos día a día. De hecho, la mujer de rojo lo que le dice es: yo a vos soy el único que te perdono porque me reconocí, es como porque aceptaste mi existencia. O sea, como... casi porque me viste humana, ¿no? Sí, porque la humanizaste por verla, ¿no? Y esto es algo que me había dicho una persona que trabajaba con gente discapacitada, o que tenía, viste, malformaciones, viste, muy severas, viste, ves gente que, viste, por ahí tiene una parte muy, o que mismo la cara quemada o cosas, y que mucho de lo que le decían las personas con los que trabaja, dice, lo que más duele no es, viste, tener esta deformación que es muy visible, sino lo contrario, ser invisible, ¿no? Claro. Que la gente desvíe la mirada, que se siente incómoda, que mire para otro lado, porque también yo creo que como sociedad no tenemos esa educación de cómo confrontar viste, de naturalizarlo, ¿no? Siempre es el raro, viste, como que lo grotesco que nos pone a la defensiva, y que mismo por ahí no lo querés, sentís que si lo mirás mucho lo estás ofendiendo, ¿no? Como un bicho raro, pero del otro lado que está ese dolor latente del ser invisible. Sí, como que uno a veces, o sea, no nosotros, pero una forma de pensar sería que no mirarlo es reconocerlo como igual, porque yo no estoy mirando detenidamente a cualquier persona que pasa por la calle, y es justamente el efecto contrario, es la invisibilización, que es así, y es un poco lo que termina. De hecho, literalmente la frase es: como fue ignorada o olvidada, todos, no sé si todos tienen que morir, pero es como una bajada media rara. No, pero fue un abandono sistemático, y de vuelta esta bandera anarquista de, bueno, voy contra la sociedad, contra el sistema, ¿no? Y a él le toca por este encuentro aleatorio que tuvieron, pero de la misma manera que fue Novolu, podría haber sido otro. Y sobre el final de la película, que es cuando ya entendió cuál era la razón, y la mujer de rojo, y que está acá en el departamento, es que ve, en el asilo del vuelo, su departamento, y acá, si bien ya lo hablamos, creo que recién viene acá el twist, que es, a lo mejor yo interpreto que habiendo aceptado esta realidad, la reflexión del espejo deja de estar distorsionada y muestra lo que realmente está en ese departamento, que acá podría ser casi algo medio Norman Bates, ¿no? Que, o sea, sí, es Hitchcock, porque decís, claro, él no mató a la mujer de rojo físicamente, ¿no? Sí. Fue más simbólico. ¿No? Por este acecho de la mujer de rojo. Pero bueno, acá tenemos esta vuelta de tuerca de que tenía no cometió ese asesinato, pero cometió otro y mucho peor. Sí, no que se lo pueda poner en escala. No. Pero... Y creo, hasta donde tengo entendido, que no se sabe por qué lo hizo. O sea, eventualmente uno puede entender que, o sea, Haruhi en forma fantasma, si es una representación del que era en vida, ella estaba mucho más enganchada con él, y él mucho más viste, con una parsimonia, y a lo mejor se cansó. Solo en un momento de quiebre de él, que pero es un quiebre psicológico. Que descansa
su cabeza en las rodillas de ella y se deja como consolar. Sí, pero es casi por su propio... Está tan sobrepasado por la situación que recae en eso, pero... Y ahí es donde se da cuenta que ves un esqueleto ahogado además de la peor manera, porque sí, es como derretido, ¿no? Porque es como el cuerpo consumido y la piel, pero que creo que es hasta más impactante que el la primera muerte, que es la mujer que te la muestran ahí, sí, después ahogada, hinchada. Esta me impactó mucho más. Sí, no, y verla ahí, ver el esqueleto, que además ahogada, medio como en las primeras 2 muertes, ahogada en una vasija, o sea, es casi lo mínimo que tiene, la mínima cantidad de agua que tiene que haber para que alguien muera ahogado. Y lo peor es que cuando él se da cuenta de eso, vuelve a aparecer lo que ahora sabemos que es el espíritu de Harvey, y que, como habíamos dicho, que era una especie de espíritu benevolente, o por lo menos no de sensaciones negativas, que le dice: yo te perdoné porque te amo, o una cosa de ese estilo. Por eso la tenemos a nuestra querida Harvey, que es una Yurei, y la mujer de rojo, nuestra Onryo. Sí. Pero que tiene sentido la falta de interés vengativo visto de la mirada de Harvey, que un poco dice como que ya estoy muerto, digo, no te tengo. ¿Para qué voy a odiarte? ¿Para qué, viste, condenarme a mí, ¿no? Por un mal que yo sufrí, ¿no? Porque, ¿no? Volverte un Onryo es una condena también propia, ¿no? De, viste, vivir en la eternidad para la venganza. Ella decide soltar, pero está todavía presente, ¿no? Por ese vínculo con Noboru. Pero bueno, y nunca vamos a saber qué es lo que sucedió, por qué la mató o... No, y esto es que lo hablamos de la narrativa japonesa o oriental. No, la resolución que termina esta película, que es él yéndose a un vecindario abandonado y el fantasma de Harvey gritando sin que le salga la voz, porque entiende que su amado está siendo, como dije, termina siendo probablemente un heraldo de la mujer de rojo. Entonces va a ser una herramienta no de maldad, pero como de sensaciones negativas. O de esta justicia anarquista, más revolucionaria, ¿no? De agitar las banderas de la revolución y ir contra la sociedad que la abandonó, ¿no? Que ella cree, pero con un espíritu no constructivo, sino destructivo. Y por eso digo que tanto Kairo como Retribution o Sabuki es que son finales medio pesimistas. O sea, Kairo, voy a spoilear un segundo, casi que termina en apocalipsis, no sé. Acá yo digo, de vuelta va a tocar el mismo tema, porque también tenemos cuando sale del asilo y está Noboru como... ¿no? Este golpe de realidad, de información, ya viste, ya venía, había cosas además que me hizo acordar un manga que me recomendaste vos, que no lo terminé, que de Afterborough no sé cuánto. ¿Cuál era? Que es el chico que tiene trastorno de personalidad y que, bueno, también es un thriller. Sí, se está persiguiendo él mismo. Se está persiguiendo a él mismo, le vi muchas cosas de eso, ¿no? Que hay un asesino serial y él cree que él es el asesino serial, pero no puede probarlo todavía. y que ¿cómo es esto? Y que en un momento se toma de su cuerpo y va cometiendo asesinatos y él no tiene la manera de frenarlo. Pero bueno, volviendo a esta escena de Noboru sale ahí con toda esa información, desorientado, y vemos un Tokio desolado, no vemos abandonado en una metrópolis, ¿viste? La paleta de colores también es muy, muy apagada. Lugares demográficamente más poblados en menor cantidad de metros cuadrados, ¿no? Viste, va para arriba Japón y sobre todo Tokio. Pero y ahí se le vi el punto de conexión porque Kairo. Uno puede entender que este sentimiento de voy a, ¿cómo se llama? A culpar o a tomar retribution, como se dice esta justicia por mano propia a toda la sociedad. Puede ser como Kairo este sentimiento de negatividad que sea contagioso y porque no necesita estar la mujer de blanco, la mujer de rojo no tiene que estar ahí y poseerte uno a uno. Puede ser completamente así como un virus, ¿no? Como pasó con Kairo con la soledad.
Y una muerte que no mencionamos, que fue, nosotros Es tenemos muy- un premio como Fuck Up Scene, pero esta sería más What the Fuck, Sí. que es muy buena igual. Es buenísima. Igual no puede entrar porque no es de Eh, este año, porque los premios son del 2023, pero es increíble la muerte. ¿no? Es en una palangana y esa está muy azarosa, ¿no? Y es, No, a ver, el que muere, ¿no? Es el ayudante. Él era Novolo era el detective, Sí. tenía un ayudante, un asistente o un Sí, codetective. un detective capaz de menor categoría. Y que va siguiendo también las investigaciones y se acerca a esta palangana y aparece la mujer de rojo y se la lleva al mundo de la palangana, ¿no? Y como que se lo aplasta contra... Se va a otro en realidad. Yo lo único que se siente ininterpretable, pero lo único que puedo decir es que ya habiendo aceptado y perdonado a Nobur y queriéndolo tener como heraldo o como viste un secuaz, Su paladín de venganza. su paladín dijo a este lo van a porque iba a encontrar más que suficiente evidencia en el departamento, me lo llevo a este detective, pero no hay mucha forma, es medio random la escena. Y Kiyoshi dándose el gusto, de la misma manera que hizo la mujer de rojo Superman, dijo acá, bueno, vamos a ver esta técnica de la caída en picada, Es en buenísima la vertical, y que desaparece, ¿no? En ese plano es como que si un poco como si distorsionase la realidad, como Sí, el agua estar como- aplastando una lata, ¿no? Como que el agua era un portal, ¿no? Sí, pero Yo- con este sentido como de aplastar. Sí. ¿No? Yo en ese momento, lo único, bien que no lo hizo, yo dije, acá se viene el jumpscare, porque en un momento el detective está mirando casi en primer plano al agua, dije, acá se vienen las manos de la mujer de rojo, ¿no? Saliendo ahí a lo no sé, Yuon o Ringu, pero no pasó, pasaron mucho más complicado. Pero... Y bien a lo J-horror o al cine japonés, que no hay una resolución, ¿no? No. La historia termina, llega No, la hasta resolución determinado es punto, no es, y el espíritu fue exorcizado, vivieron felices. No, es para- el entendimiento hasta cierto punto de por qué estaba haciendo las cosas que hacía, pero no una resolución. Y para mí, la misma audiencia, un montón de preguntas que tampoco tener esa información te va a cambiar algo en lo que es la historia, ¿no? Saber por qué la mató a Harue, no. Sabemos que cometió un crimen atroz y que esa historia no tenía nada que ver después con su conexión con la mujer de rojo. ¿No? No, era simplemente una conexión simbólica y en cierto punto, a ver, lo que yo también puedo Porque ver... no es que la mujer de rojo lo está acosando por haber matado a su novia. No. La mujer de rojo ha tenido su No, propia agenda. pero lo que uno puede ver con esto de que para mí que me parece una frase muy interesante, que es que el fantasma más peligroso o el peor fantasma es la verdad, yo creo que subconscientemente el detective se quería encontrar, o sea, se quería atrapar a él mismo, ¿no? Por eso siempre encontraba evidencias que subconscientemente sabía que le había matado a alguien y encontraba evidencias que en la primera superficie, la primera capa de la superficie eran reales, porque bueno, el botón o el cable, pero siempre tenía esta duda. Pero la mujer de rojo no aparece por eso, porque tampoco tiene sentido porque aparece 15 años después. Es que no tiene sentido preguntar por qué aparece en ese momento particular. Pero están ahí, ¿no? Y toda esta trama de los locos de por medio. No, creo que en un momento lo que dice la mujer de rojo es que como que tanta soledad y tanto como aislamiento en forma de fantasma se terminó olvidando ella. Como que se olvidó de lo que le pasó y puede ser que con la primera muerte este sentimiento la reflotó y la volvió a la vida, metafóricamente. Me quedé con algo que dijiste al principio de cómo, por lo menos en esta etapa que estaba transitando Kiyoshi, entre que hizo Kairo, hizo después Sakebi, todas las películas de esa misma época, ¿no? Del principio de 2000 hasta los 2007, 2008 más o menos, que estaba en una etapa muy pesimista y yo le escuché no decir en una entrevista también qué era lo que le atraía a él del cine de terror y por qué hacía cine de terror, ¿no? De que todas las películas de terror para él hablan de la muerte, ¿no? Uh-huh. Es un tema, el leitmotiv de todo el cine de terror, y que ver una película de terror lo que te está contando prácticamente, él lo hacía a nivel global, conociendo todos los directores. Yo no creo que todos los directores que hacen terror están interpelando sobre el mismo tema, pero es la filosofía que tiene ese director sobre qué es la muerte y qué significa. Uh-huh.
Y creo que acá para él es una visión muy pesimista sobre lo que es la muerte. Sí. No hay porque mismo lo ves en el espíritu de Haruhi, que por más de que no es vengativo ni nada, tampoco tiene un descanso, no es que pasa su muerte y después el no tener rencor la lleva a un plano del más allá más elevado, ¿no? Te queda toda esta hojarasca de tristeza, ¿no? Que es una visión muy, muy oscura del propio director, pesimista. Sí, vos lo dijiste bien al principio. No, es que y puede ser propio de su propio, como por ejemplo no sé, Lars von Trier, que sabemos que casi que está deprimido clínicamente, o cuando salió ¿cómo era el de Mártires? Pascal, que también cuando hizo Mártires estaba deprimido, o puede ser que era más que pesimista, o el de Evangelion, ¿no? Sí, que ganó, o puede ser que simplemente más que de pesimista la visión fue reflectaria, o sea que en este momento de la sociedad en Japón, de 1990 hasta los 2000, eso era lo que él percibía. No, y que en ese momento tuviera esa mirada no significa, ahora teníamos que ver una más actual. Yo vi Wife of a Spy de 2020, pero es un thriller de espías, no es pesimista, pero no es de película de terror. Claro, pero mismo todos como también vamos cambiando con los años y vamos teniendo distintas perspectivas, pero su filosofía, por lo menos en ese momento, lo que él quería mostrar sobre la muerte era muy, muy pesimista. No, y yo creo que lo mejor que tienen estas primeras 3 películas, que son las Cure, Cairo y Retribution, es que, o sea, los miedos o el monstruo en realidad es esos secretos oscuros de la humanidad, porque en realidad cada uno era la soledad, y acá es, si querés, la confrontación entre el individuo y la sociedad, y la inactividad o la inacción del individuo como engranaje social. O sea, no hay más individualidad. Yo veo algo, no hago nada individualmente, soy un colectivo. Entonces, colectivamente soy indiferente. Soy indiferente. ¿no? Y es una manera cómplice por inactividad. Sí. ¿no? Sí. Viste, eso, impericia por no hacer nada, y del otro lado siempre va a estar la justificación. Bueno, no era mi rol, no me correspondía a mí. Que es esto, es interpelar a la audiencia y decir cuántas veces miramos para el costado. Seguro. ¿No? Lo que acá en Argentina bien definimos como hacerte el boludo. Eso. ¿Cuántas cosas en nuestro día a día vemos, y por nuestros propios problemas, también nuestra propia vida y nuestro propio también egoísmo? Tampoco uno tiene que está obligado a ser un altruista, pero qué cosas sí podríamos revertir desde estas actitudes que ya nos vuelven muy fríos, ¿no? Casi máquinas, ¿no? De estar viendo gente comiendo de la basura todos los días, o mismo a veces presenciar un delito, un arrebato, ¿viste? Y quedarte completamente inactivo, ¿no? A nadie se le exige ser un héroe, pero sí hay pequeñas cositas que después de ver esta película decir que uno podría reflexionar sobre ello y cambiar ciertas actitudes. Es que sí, para mí eso es lo más importante, porque yo creo que es adictivo o sea, lo que estás no dispuesto, pero lo que por propia inercia tolerar, cada vez se vuelve más. O sea, lo que estás dispuesto a tolerar se vuelve más grave. O sea, podés tolerar cada vez más cosas porque. ¿Y cómo te deshumaniza la indiferencia? La indiferencia deshumaniza. Entonces es ese juego entre... Obviamente es inviable el otro extremo, es inviable porque nadie podría vivir la vida, porque hay más problemas que... Sí, y tampoco... Exacto, y ahí tocaste un punto que es clave, que todo se resume en equilibrio, ¿no? Pero tampoco puedes ir ahí porque te regalas las venas al día 2, ¿no? Si todo te sensibiliza, todo te conmueve y querés dar todas las peleas que no podés, porque también uno tiene sus propias peleas y contiendas, es imposible. Pero encontrar cierto equilibrio entre no ser indiferente, lo que uno puede hacer en su tampoco ser el héroe de armadura que todo lo puede. Las cosas que uno puede hacer en el día a día. Empezar también por el propio entorno, ¿no? ¿Viste? Por la familia, por los amigos. ¿no? Y después ver cada vez extendiendo un poco más la frontera. Sí, pero creo que eso es lo más interesante que tiene Retribution bajo la superficie, ¿no? Y que es para mí lo más rico que tiene Kiyoshi, que es no solo presenta buenas películas en la primera lectura, o sea, en la lectura literal de una película entretenida, tensa, lo que sea, sino que siempre hay para escarbar y te deja reflexionando.
Cuando pasó con Cairo, te deja reflexionando en un mambo triste, porque bueno, lo vimos en la pandemia, era el peor momento posible, o el mejor momento posible para esa película. No, pero nos mató. Nos mató. Sí. Es muy densa. Es muy densa. Y sentirte verdaderamente aislado y adelantándose años. Sí. Es una película del 2001, Se adelantó a la pandemia sí. y era o sea, te estaba... Yo me pasó al ver Cairo que sentía que estaba viendo lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Sí. No, eso fue un adelantado. Y aún sin pandemia, se adelantó porque aún sin la pandemia hay una hiperconectividad que desconecta. Eso es, o sea, lo único que hizo la pandemia la profundizó. Y estamos hablando del proto-internet, sí, ni siquiera, o sea, todavía creo que no existía Instagram, no existía WhatsApp, no existía... 2001 no había... No, era MySpace, el mejor de los casos, pero no. Te diré que ni siquiera ICQ estaba. Sí, claro. No, sí, totalmente. Pero bueno, un adelantado Kiyoshi. Y eso fue Sakevi discutiéndole al invernadero, que después de esta gran discusión logramos no pelearnos por el tema de los Yureis. Sí, porque acá era más fácil. No había pero dudas. sin duda vamos a volver a retomarlo para completar una trilogía del invernadero con Cube, que tengo muchas ganas de verla y discutirla por todo lo que te sale de un director que de vuelta no te escupe una bajada de línea, te planta muchas preguntas y te invita a reflexionar, y que te pero pinchándote un poco, ¿no? Sí. Porque Te de vuelta incomoda. esto de... O sea, sos indiferente, bueno, te tuerzo un poquito, ¿no? Ahí la espalda, por lo menos para que lo veas, por lo menos para que si vas a ser indiferente, hacelo a conciencia, ¿no? Como decir, bueno, y bancátela. Sí. ¿Entendés? Y que sea una decisión, pero no esto de, bueno, me hago el boludo. No, totalmente. Ale, ¿nos recordás las redes? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast. Los esperamos para el próximo episodio con mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Gribone. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.